Hola iglesia, muy buenas noches. Espero que hayan pasado una semana muy hermosa y aún un domingo de bastante descanso, un domingo familiar, un domingo aún de ir a la iglesia, de alimentarnos espiritualmente. Y bueno, sabemos que nuestro pastor se encuentra de viaje con otras personitas de la iglesia. Y bueno, les cuento que tengo el honor de hoy compartirles la meditación de hoy. Entonces vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Espíritu Santo, te entregamos esta meditación de tu palabra. Que seas tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría y el entendimiento para podernos acercar a ella, para poder entender todos los secretos y misterios que tienes allí. Te damos gracias, Señor, por esta semana y aún por esta que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, les cuento que hoy vamos a hacer una meditación pequeña sobre Josué 2. Vamos a estudiar sobre Rahab. Para los que no la conocen, esta mujer era era una pagana, era una mujer y aparte de eso era prostituta. Esto es importante resaltarlo por el contexto cultural, ¿cierto? Recuerden que en el contexto cultural las mujeres no eran tomadas en cuenta, mucho menos si era una prostituta y segundo, era una pagana. Listo, vamos a Josué 2 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Luego dice en el versículo 3: Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que había puesto en el terrado. Para que podamos entender un poco el texto, ya después de la muerte de Moisés, quien sacó al pueblo de Israel de esclavitud, vemos que Josué es quien lo sucede después como líder, como varón que Dios había escogido para guiar al pueblo y entrar a la tierra prometida después de pasar 40 años por el desierto. Este hombre envía 2 espías para que entonces revisen la tierra en donde ellos iban, para que espíen la tierra donde ellos iban a habitar, ¿sí? Y es muy hermoso porque entonces se encuentran con una prostituta de este lugar, de esta tierra donde ellos iban a ir, y esta prostituta los aloja en su casa. No solo los aloja, sino que los esconde para que el rey no los mate, ¿cierto? Porque pues si eran espías y si son espías es porque algo tienen tramado para con el país, para contra la nación. Y entonces es muy lindo porque Rahab toma la decisión de decir: no, ellos se fueron, no, ya no es mi responsabilidad, búsquenlos a ver si los alcanzan, ¿sí? Entonces vemos en el versículo 6 que entonces ella los esconde, pero recordemos nuevamente, nos vamos a hacer 2 preguntas. Una: ¿cómo nos muestra este pasaje a Dios? ¿Sí? Y vamos a pensar lo siguiente: este pasaje nos muestra un Dios de gracia y de misericordia, ¿sí? Y un Dios que quiere que creamos en Él, un Dios que nos salva por medio de la fe. ¿Por qué? Porque vemos que Rahab, del versículo 7 en adelante, ella tiene una conversación con estos espías de Israel y comienzan a hablar. Ella les dice: yo he escuchado de ese Dios Jehová que ha vencido, ese Dios que ha entregado esta nación. Yo sé que esta nación va a ser entregada, pero por favor tengan misericordia de mí. Leamos el versículo 14, por favor.
Ellos les respondieron, los dos espías le respondieron a Rahab: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Esto es importante porque aquí ellos tienen misericordia de ella por haberlos guardado. Pero entonces recordemos las características que yo les dije al inicio. Ella era mujer que en el contexto cultural no era tomada en cuenta, ¿cierto? Como segundo, era prostituta, o sea, mujer impura. Y como tercero, era pagana. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Y más que los de Israel entraron a su aposento, a su casa. ¿Sí? Entonces aquí hay un montón de cosas que uno podría escandalizarse por medio de la cultura, por el contexto, ¿cierto? Pero lo lindo es que el pasaje nos muestra un Dios de gracia y de misericordia, como les dije. Dios salva a esta mujer. Y aún esta mujer pertenece a la genealogía de Jesús, por si la quieren buscar, está en Mateo y en Lucas. Y vemos que esta mujer pertenece a la genealogía de Jesús. Esta mujer es guardada en medio de la toma de esta nación. Esta mujer no le sucede nada, aún siendo pecadora y siendo impura, ¿cierto? También es muy importante aclarar también que nosotros estuvimos por esos caminos de prostitución, de idolatría, de aún como lo describe Pablo, el apóstol Pablo, que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Pero el Señor de gracia nos ha salvado. El Dios de gracia, el Dios de misericordia ha enviado a su Hijo Jesucristo para que fuésemos salvos por la fe, ¿sí? Entonces traigo a colación a esto porque no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, de ese lago, ¿sí? De esa tierra, de dónde nos sacó Él, ¿sí? Y ahora lo que somos en Él, cómo hemos sido cambiados en Él, cómo ahora ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ya no tenemos que ir a sacrificar, ya no tenemos que hacer un montón de esfuerzos, sino que está aquí en nuestra mano el simplemente creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios en este pasaje? Que Dios desde un inicio tenía planeado salvar a los gentiles. Desde un inicio Él quería que todos los pueblos y todas las naciones se inclinaran ante Él y lo reconocieran como su Señor y su Salvador, ¿sí? Entonces, hermanos, este era el texto que les traía hoy para que estudiáramos, para que meditáramos y aún para que durante esta semana se lean la historia de Josué y la de Rahab, para que estudien lo hermoso que el Señor es, que primeramente ella reconoció que Jehová era un Dios verdadero, un Dios fuerte, ¿sí? Como lo vemos del versículo 7 en adelante. Ella reconoció que Dios era el verdadero, ¿sí? Porque era demasiado poderoso y con eso tuvo para ser salva. Entonces, bueno, quiero que oremos, quiero que le entreguemos nuevamente nuestro corazón, aun si hay un pecado por el cual estamos luchando. Hoy por medio de esta meditación se lo presentemos al Señor y que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo seamos transformados y seamos hechos santos como Él lo hizo por medio de su sacrificio y por medio de su Espíritu Santo para ser capacitados para pasar la prueba. ¿Listo? Bueno, Espíritu Santo, te damos gracias por esta meditación de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu propósito tan hermoso, que desde un inicio fue que nosotros te reconociéramos como nuestro Señor y Salvador, como único y verdadero Dios que eres, y que todas las naciones, Señor, te conocieran como ese Dios primeramente poderoso, como un Dios gobernador, que gobierna en todo y en todos. Ese Dios extraordinario, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta semana que empieza mañana. Te entregamos, Señor, nuestros pecados, nuestros pensamientos, todo, Señor, lo que aún sigue en nuestra iniquidad, en nuestra
En nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, te pedimos que tú nos capacites por medio de tu Espíritu Santo para poder ser santos delante de ti y aún ser perfeccionados día a día. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Bueno, Iglesia, feliz noche, espero que puedan descansar hoy y empezar con nuevas fuerzas esta semana. Dios los bendiga bastante. Feliz noche.